Mira, Yados, mira mi panza, ¿eh? Y mira, no tengo ni estas patillas en las gafas. Y mira, el zapato hoy se ha ido a la mierda. Y por ahora ni me molesta en comprar uno nuevo. Porque mientras me vaya las gafas y me vaya el zapato, me da igual la comodidad, me da igual cómo me vean. Tú en cambio, estás en un Lambo, y vas por ahí diciendo que quien te venga, incluso con millones y súper bien vestido, pero huela mal y poco más de pura apariencia, ese no, ese descartado, ese es mierdas, ¿no? Y por supuesto te la aplicas a ti mismo, claro. Por eso siempre la apariencia tuya, no veas, algo sagrado, ¿no? Pero oye, tú eres el que no es materialista. Claro, subida ahí al Lambo, y que dices que un 1000eurista, es un mierda, ¿no? Ese, prácticamente. Claro. Tú eres, por supuesto, el que no es materialista. Y tú eres, por supuesto, el que no le importa agradar a otros. Claro. Mientras que tienes que lucir siempre perfectamente, ¿no? Tienes que dejar impoluta tu imagen pública siempre. Y tienes que ser muy respetado también. Pero es que, ojo, ¿acaso no el que te respeta al que le agradas? Y el que le agradas es el que te respeta, al fin y al cabo. Si tú le agradas a alguien, pues algo te va a respetar. Si no, ¿por qué te iba a agradar? Si tú... O sea, si alguien... Si tú le agradas a alguien, algo te respeta. Si no, ¿por qué le ibas a agradar? Si... Claro, y viceversa, ¿no? Y entonces... No, tú... Da igual agradar, pero que te respeten mucho, ¿no? A eso sí, si no te respetara a esas millones de gente que tienes, entonces ¿qué? Pero a ti te da igual lo que digan de ti, ¿eh? A ti te da igual. Y por supuesto no eres materialista, pero oye, para ti incluso un Lamborghini Huracán es poca cosa. Yo, pues bueno, la verdad es que estas gafas pues, me hincan mucho en la nariz, ¿no? Me erosiona un poco el puente y además me veo más guapo sin ella. No suelo estar sin las gafas, pero no me importa enseñarlas y las sigo teniendo y ni siquiera las he reparado. Hombre, el zapato ya está en las últimas, ¿no? Ya es que se me va a romper en cualquier momento, pues me compraré uno nuevo dentro de poco, evidentemente. Pero mientras me pudiera funcionar, mientras yo estuviera bien, mientras... ¿Yo para qué tengo que agradar a nadie? ¿Yo para qué? Entonces ya, pues ¿cómo puedes decir que simplemente por tener una panza ya pues eres materialista, no te quieres a ti mismo, tal? Es que me da la risa, es que yo en primera persona digo que no es así. Bueno, y aunque sí muchos dirán, vaya tonto con las gafas así, y se cree que por eso es menos materialista o lo que sea, pero me da igual, es que ves, y ahí está el que verdaderamente pues no vaya por ahí buscando agradar. Es que es ridículo, es ridículo, de verdad, es ridículo. Ya lo he dicho en otros vídeos, pero es que teniendo en cuenta este tipo de cosas, ¿dónde estará? Por teniendo en cuenta este tipo de cosas, lo vuelvo a decir, ¿no? ¿Dónde estará realmente el materialismo verdaderamente? ¿En alguien que ama cosas materiales o en alguien que las prioriza? Porque el que las priorizas y las ve como necesarias. Y al final, se dé cuenta o no, acaba obsesionándose con ellas. Porque les preocupa, ¿no? Que no estén. Pues claro, es algo tan primordial. Entonces, claro, ¿cómo no va a ser ese materialista? Al fin y al cabo, el que prioriza cosas materiales, ¿no? Porque supuestamente son muy necesarias, hay que ser realista y bla, bla, bla. El discurso de siempre. El discurso de siempre. O sea, el discurso de siempre. Pero es que ya dos tienen ese mismo discurso y luego él te dice que no, él es el que está fuera de la Matrix, Pero literalmente es
lo que piensa todo el puto mundo en esta sociedad, todo aquel que pertenece, que está integrado realmente en la sociedad putrefacta en la que vivimos. En la que todos son materialistas porque todos priorizan el materialismo y eso es ser, o sea, cosas materiales, y eso es ser materialista. Pero no, está todo muy bien justificado porque hay que ser realista, es que no pueden faltar, es que esto, lo otro. O sea, ¿qué puta diferencia tienes, diablos? O sea, ¿qué diferencia tienes con cualquiera? ¿Qué diferencia? En cambio, el que simplemente ama cosas materiales, pues no las prioriza, no se obsesiona tanto con ellas, ¿no? Y entonces se permite, puede ser, ¿no?, más humilde, más estoico también, más independiente de las circunstancias para vivir realmente bien. Y dejar más espacio en su vida, más tiempo, más atención, más cariño, más energía para las cosas pues que no son materiales, porque no está obsesionado ahí gastando tanta energía con esa obsesión, con ese esfuerzo por cosas materiales. Se puede dedicar a cosas profundas de verdad. Y no por eso pasa a ser ningún ingenuo. Evidentemente, pues preferirá tener un plato encima de la mesa a no tenerlo. Evidentemente, ¿no? O al menos por lo general, como mínimo, ¿no? Una persona, sea materialista o no lo sea, pues lo va a preferir, ¿no? Evidentemente, estando en su sano juicio. Pero aún así tampoco lo ve como prioritario. Son dos cosas distintas, ¿no? Son dos cosas distintas. Hola, ¿qué haces? Estoy haciendo un vídeo a YouTube. ¿Un blog? Un vídeo a YouTube. ¿Eres famoso? No, ¿Pero quieres serlo? bueno, no es algo que priorice, pero ¿Sí? ¿Qué contenido haces? pues hago contenido de cosas curiosas, de religión, pero desde otra perspectiva también. Pues nosotros nos estamos fusionando con este árbol. Sí, por eso me parecía interesante destacarlo en el vídeo, porque digo, wow, esto es un buen ejemplo de lo que estoy hablando en mi contenido. Pues me parece muy chulo tu contenido entonces. Se llama Perro Cristo el ¿Quieres canal. unirte a nosotras? Bueno, ahora mismo no sé, estoy con esto, pero se llama Perro Cristo. Sí, nosotros tenemos como... No es una secta, ¿eh? Parece una secta. Ya sé que lo mío también parece una secta, pero Pero no. no lo es. No. Entonces... Lo solemos practicar una vez. Sí, pero solo matamos animales, ¿eh? Claro. Sí, estoy haciendo ahora un vídeo criticando al Yados. ¿Al diablo? No, al Yados. Al Yados. ¿Sabes quién es, no? Claro, el influencer. Claro, es que hay que criticarlo bien. Pues nada, aquí uno por la calle se puede encontrar amantes de la naturaleza también, está bien. Bueno, pues como veis, nunca sabéis qué os puede sorprender por la calle, en la vida, o quien sea, es maravilloso, espontaneidad. Yo defiendo mucho vivir de manera espontánea y pues te encuentras con estas maravillas, ¿no? Bueno, ¿a qué iba? Bueno, sí, eso de hecho es un buen ejemplo, ¿no? Estás abrazado a un árbol, estás como hago yo, que incluso me comunico con árboles, ¿no? Tampoco es nada del otro mundo, aunque poca gente lo haga en nuestra sociedad, ¿no? O sea, eso es amor. Bueno, al árbol va más allá de cosas materiales también, materiales en sentido pues de sensorial, ¿no? No de físico, ¿no? En el fondo todo está en un lugar, todo es físico, pero bueno, los árboles es la propia conciencia del árbol, ¿no? El propio ser del árbol, pero ahí ya estás amando también pues el tronco, las hojas o el cómo se ven, ¿no? Estás amando cosas materiales también, ¿no? Cuando vas a un bosque, cuando vas a un... Y eso es materialismo. Y una vida sencilla, una vida, por ejemplo, pues conectada con el campo, o una vida... sí. Cuanto menos priorices, cuanto menos veas como necesarias cosas materiales, pues más vas a poder vivir
estoicamente humilde, con pocas cosas materiales, si no las hubiera, que no quiere decir me voy a quedar sin nada material, que no quiere decir no voy a dar mis energías y poner mis fuerzas y mi tiempo en darle un plato a mis hijos o a mí. Por supuesto que no quiere decir eso, pero quiere decir que si el día de mañana falta el plato en la mesa, no se acaba el mundo, no es algo prioritario. Eso es lo que quiere decir. Pero aquel que ama cosas materiales pero no las prioriza, va a poner fuerzas como el que más para darle un plato a su hijo, por ejemplo. Eso es lo que le enseñará pues que no se acaba el mundo si algún día falta. Entonces pues eso, el que prioriza cosas materiales se obsesiona. Si no están ciertas cosas materiales, es como si se acabara el mundo, ¿no? No ve cosas materiales como cosas necesarias, ¿no? Y en cambio, pues quien no prioriza lo material y ama, y por tanto ama cosas materiales, porque no es desde la obsesión, sino desde el amor, ¿no? Esa relación con lo material, pues las ama como puede amar cualquier otra cosa. Ama la realidad, se sabe a sí misma como triunfadora. Incluso en su momento más bajo puede sentirse, más bajo de circunstancias, sentirse bien con su vida. ¿Cómo vas a ser tan exitoso, tan maravilloso, si no puedes sentirte con la conciencia tranquila, incluso en los peores momentos, incluso aunque te desposeyeses de todas tus pertenencias materiales o de muchas que consideras muy claves o que son como muy claves, ¿no? Que ojo, con esto no quiero decir no desposéete de ellas, no, pero es eso. ¿Cómo va a ser, por tanto, entonces, pues el tener una panza indicador de oye, no eres exitoso y tal? Bueno, ¿qué pasa? Que el que esté, por ejemplo, yo qué sé, en una silla de ruedas, imagínate que el mismo Yao se queda en silla de ruedas, parapléjico porque tiene un accidente, ya no se puede mover, no puede hacer ejercicio, ya no tiene abdominales, que lo decía, estaba viendo el vídeo hace un rato de Worldcast en el que habla el Pedro con el Yaos, ¿no? Decía, bueno, ¿cómo y quién tiene una panza, quién no? Bueno, ¿tú tienes abdominales? Pues sí, ¿no? Si no, no, básicamente era el criterio que daba. Bueno, a ver qué abdominales vas a tener, parapléjico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya entonces ya no tienes éxito, ya dependes de esas condiciones materiales, O sea, ya no solo que no tengas éxito, ya es, no puedes sentirte con conciencia tranquila. ¿Qué clase de persona exitosa eres ahora mismo si podrías tener un accidente, quedarte parapléjico y no poder sentirte realizado con todo lo que has hecho, con todo lo que supuestamente ha aportado el Yados, por ejemplo? Y cuando hablo del Yados no solo hablo del Yados, hablo de todas las personas que priorizan cosas materiales, por mucho que nos digan es que hay que ser realista, es que sin dinero no vives, es que, y suena lo más, que en cierta parte es verdad, porque sin dinero no te llevas un plato de comida a la mesa, pero es que la vida no se acaba con eso, o no deja de tener sentido, mejor dicho. De hecho, incluso después de la vida hay otras encarnaciones y demás. Eso si murieras de hambre, que sería muy raro, ¿no? Muchos han pasado hambrunas y no han muerto de hambre, además. O sea, cuando te pones a indagarlo en frío, es una auténtica locura. Una auténtica locura, ¿no? Es ver como necesario algo material, ¿no? Es priorizarlo, ¿no? Si lo priorizas ya lo ves como necesario también. Entonces, siguiendo el hilo de lo que íbamos diciendo, ¿cómo va a ser una panza o unos modales, el olor, por ejemplo, las primeras impresiones que tanto se valora muchas veces en la sociedad, el estatus, el que tengas dinero, incluso la limpieza podríamos hablar? ¿Cómo va a ser eso un reflejo
de cómo somos como personas, ¿no? Como nos tratan de vender mucha gente, muchas veces la gente materialista. ¿Cómo va a ser eso un reflejo de cómo somos realmente? O sea, me estás diciendo que si el día de mañana no puedes tener muy limpia tu habitación o limpia secas, es que ya no estoy hablando de que esté como una leonera absolutamente de verdad, es que se me olvida lo que es sucio de verdad. Ponte tú vete atrás hace unos cuantos siglos y verás lo que es sucio de verdad, ¿no? Y ya no hablo de eso, hablo de simplemente que no esté limpio, por ejemplo. O sea, ¿qué pasa? Que si ya no está tu cuarto limpio de normal, entonces ya automáticamente ya no te puedes sentir con la conciencia tranquila y no puedes vivir bien, por ejemplo, o si no tienes cierto dinero, cierto estatus, o qué clase de éxito tienes tú, qué clase de conciencia tienes de, oh, si yo aporto mucho, yo, fíjate, y cómo puedes ser realmente una buena persona si no tienes esa conciencia de, fíjate lo que aporto, y no puedes entonces dormir tranquilo habitualmente en tu vida y vivir bien si no están esas cosas. ¿Cómo va a ser? ¿Y cómo va a ser entonces, ya te digo, un reflejo todas esas cosas de cómo somos interiormente? ¿No? Porque muchas veces se la da de profundo, muchas veces la gente con esa clase de cosas, ¿no? Como no es lo material, claro, lo importante es otras cosas, pero es que realmente el materialismo no es poner cosas materiales por encima de cosas importantes, de, yo que sé, de otras personas, el amor, o no. Ser materialista es priorizar cosas materiales, porque no existe nadie que no le dé importancia a cosas vividas, a cosas humanas. Puede ser que sean unas, puede ser que sean otras, pero que no le dé importancia, o que al menos crea que de haber algo importante, pues son cosas como esas, ¿no? No existe nadie. Todos valoran cosas pues del interior, o creen que de haber algo bueno y algo malo, pues están en el interior, o muchas de ellas están en el interior, ¿no? Y que esas cosas pues serían entonces muy importantes. Todos en el fondo. La única diferencia es que unos, supuestamente muy realistas, pues se anclan a esas cosas, parece que no tiene ningún sentido, no podrían dormir apenas tranquilos sin esas cosas. Entonces, ¿qué clase de éxito, qué clase de calidad de persona tienen realmente? Entonces, vale, sí, ahora es que es verdad que alguien me podría rebatir, bueno, pues no la tendría, pero porque si no tengo un plato encima de la mesa, pues no puedo aportar a mis hijos y llegar a lo verdaderamente importante, ¿no? Por ejemplo. Pero es que es también, aunque duela decirlo en una circunstancia así, porque te ponen ese ejemplo, ¿no? Es una mentalidad muy limitada, ¿no? Porque, ¿qué es eso? Se acaba el mundo por pasar por una circunstancia muy dura, o al menos muy dura en el sentido económico, o de, yo qué sé. Yo sé que esto es poner el listón muy alto, pero yo creo que una persona que realmente haya saboreado el éxito de su vida y la conciencia de saber que es una gran persona, incluso aunque se fuera todo al garete, incluso sus seres queridos y demás, podría estar tranquilo de que ha aportado suficiente, de que él o ella ha aportado suficiente, y de que puede que ocurran esas cosas, pero como la vida de tales formas tiene sentido, pues sí puede que sean muy malas, pero ¿por qué preocuparse tanto por ello entonces? Siempre que pueda no preocuparse tanto, ¿no? Porque si se trata de gente que uno aprecia mucho o demás. Entonces, yendo al grano,
No sé si haré una segunda parte o tercera, ¿no? Porque ya hice un vídeo criticando un poco a Yados. No sé si haré más partes de esto, porque creo que es algo que puedo madurar más, este tema. Pero quiero comunicar unas cosas en específico que he visto en el vídeo este que he visto de Wordcast del Yados, que me ha parecido muy interesante. Que quizá ya tiene un tiempo, pero yo lo he visto ahora, igualmente me parece interesante comentarlo. Porque yo creo que refleja muchas cosas de la gente mala en general, de muchas cosas. Y por eso lo veo bastante interesante. Y además te hace entender muy bien, o te ayuda a entender muy bien la mente y la persona que hay detrás del personaje, ¿no? Del Yados en este caso. Y ahora en concreto lo que más me llamó la atención, lo que más vi que reflejaba esta clase de cosas, una parte en concreto que decía, la que decía Yados, que la vida es un examen de gratitud, ¿no? Y que cada día se renueva. Y entonces, pues digámoslo así, ¿no? Dios te pone ese examen y pues cuanto más gratitud tienes, más agradecimiento en ese día, pues mejor te va, ¿no? Más te recompensa Dios luego. Y que claro, entonces pues como se ha de demostrar la gratitud, no como se demuestra realmente, de hecho, es pues con una actividad inmensísima, siendo súper activo ese día y sufriendo. Y me pareció muy interesante ese punto, porque yo veo en estas cosas que Yados en verdad, al menos en esto por ejemplo, y en ciertas cosas que hablaba un poco de su filosofía de vida, por así decirlo, creo que es realmente sincero. O sea, no se trata de un egoísta que es un estafador simplemente porque es un egoísta y él no se lo aplica, esas cosas, ¿no? Realmente sí que se lo aplica, realmente sí que se preocupa por otros, pero es que quizá ahí es donde está el problema o lo realmente jodido, ¿no? Lo realmente tan jodido. En que tiene al fin y al cabo un esquema tóxico, equivocado, súper distorsionado de la realidad, con el que él puede llegar a creer, ¿no? que aporta mucho, al menos en ciertos momentos se lo cree, ¿no? Sí, yo aporto mucho, yo, claro, como me preocupo tanto, como, sí, incluso aunque le haya sacado un montón de cuartos a muchas personas y luego no hayan recuperado ese dinero, pues él quizá crea que es una lección de vida, que merecía la pena, que tal, que cual. Es que se nota que tiene una sinceridad, ese es el punto, al menos en estas cosas. Por supuesto él es un hipócrita y miente en muchas otras, ¿no? Pero entonces he dicho wow, porque además es que veo que es clave ese punto de la gratitud. Porque es cierto, gente que está tan perdida y que es tan manipuladora, lo peor o una de las cosas más destacadas, ¿no?, de su toxicidad es cómo coge un montón de elementos que son verdaderos, como la gratitud, el que es mejor ser una persona grata, agradecida, o como, no sé, muchas cosas. Que el vivir una vida cómoda, ¿no?, es la enfermedad de esta sociedad. Eso que es verdad. Es más, yo digo incluso que es la enfermedad en general, la enfermedad de uno mismo, de la conciencia, no del cuerpo. O sea, es verdad, pero es que lo confunden todo, lo confunden tantas cosas. Por ejemplo, la comodidad la confunden con la facilidad, que son cosas prácticamente contrarias en realidad. En el fondo, el que es más cómodo es el que vive una vida activa.
cuanto más activa, más cómodo. Cosas que de hecho en nuestra sociedad parece que es así. Que es verdad que vivir una vida cómoda es vivir una vida fácil, por ejemplo, por las cosas que nos han inculcado nuestros propios padres o nuestro entorno, pero que son falsas en el fondo. Y tanto que dice él que ha salido de la Matrix, que no sé qué, un pimiento. Si es la misma mentalidad del esfuerzo, de que el esfuerzo, pues es bueno, es la misma de la sociedad, es la misma en realidad. O sea, o por ejemplo, él habla mucho de la ley de atracción. Es verdad que hay como una cierta ley de atracción, ¿no? También es verdad eso que atraes a gente que en tu vida que es más como tú, que sobran o en gran medida sobran, ¿no? Gentes pues, que no sean buenas o que no estén en sintonía contigo, ¿no? Pero no de la manera en la que él dice, no es la rechazo con odio. Lo peor es que él mismo se creerá muchas veces que no la rechaza o que no es con odio, al igual que también se cree que él no propicia que otros le copien, que sean como las copias. No, anda que no, están como robots imitándolos. No solo imitarlos, es que imitarlos como robots. Vamos a ver, alguien podría imitar a alguien como a mí, por ejemplo, y sacar de ahí mucho partido, pero no cediendo de tu propia personalidad, diluyéndola, extinguiéndola o reduciéndola, copiando a otro en su lugar, no, al contrario, personificándose aún más, inflando su personalidad. Es que todo lo ponen al revés, prácticamente. Y además encima, como lo ponen todo tan al revés, por ejemplo, con las personas, pues se alejarán de su vida a lo mejor personas que sí que eran buenas y luego las malas pues las acercan. Y creo que hay muchas cosas que ahora igual se me pasan, por eso a lo mejor hago más partes. Pero se me quiero enfocar en lo de la gratitud que habíamos dicho antes, en lo de la gratitud. Porque coño, es que yo sé que sí que es verdad que es que de hecho el que es buena persona es el que es agradecido, ¿no? Y cuanto más agradecido seas, mejor persona eres, mejor vives tú también. Pero eso es agradecer. Agradecer es matarte. Agradecer es... Eso es agradecer. Agradecer es tener una actividad inmunda. Ahí no veas, es súper activo, hiperactivo, ¿no? Agradecer es sufrir. Eso es agradecer a Dios. Hay un vídeo, ¿no? del Yados en el que de hecho dice que es que ser religioso todos los días. Creer en Dios todos los días. Si crees en Dios todos los días, no le vas a agradecer todos los días. Y si le agradeces todos los días, pues entonces eso vas a tener una actividad inmunda, y vas a ser activo cada día, vamos a tener una actividad que no veas, vas a sufrir para agradecerle a Dios, ¿no? Si no, pues no. Es que es una locura. Y claro, entienden mejor este pensamiento, esta manera de ver, con lo siguiente que dijo ahí en el mismo podcast con Pedro, o justo el siguiente que dijo, y es que dijo que claro, que si no hay, por ejemplo, en su vida teniendo tanto dinero, tanto todo, pero no siendo tan activo, pues sentiría un vacío enorme. Pues como, ya lo tengo todo, el Lambo de hecho al poco tiempo ya se me queda algo pequeño, siempre quieres más, y entonces no me siento útil porque no estoy actuando, o estoy actuando muy poco o no tanto, no estoy dando todo lo que puedo, ¿no? Y entonces siento un vacío enorme. Y claro, ahí paso a entenderlo mejor, ¿no? Pasé a entenderlo mejor cuando lo vi. Porque claro, las malas personas lo que pasa es que creen, las malas personas son las que creen que de haber algo bueno, pues lo que es bueno es el esfuerzo, el pensamiento y las emociones fuertes, ¿no? Cada uno a su manera, pero eso es un fondo común. Entonces,
Ellos creen, de hecho, que el esfuerzo es el poner tus fuerzas, como hemos dicho ya muchas veces en mis vídeos, es poner tus fuerzas. Ahí es cuando pones tus fuerzas, cuando estás ahí, pum, pum, vamos. No. Pero no es verdad. Eso no es poner tus fuerzas. El poner tus fuerzas realmente es ser pasivo. Aunque parezca una auténtica locura. Eso ya lo desarrollamos bien en el vídeo de la falsa productividad que nos han vendido. Y también lo profundizamos un poco más, bastante bien, en el vídeo de vivimos en una falsa comunidad, ¿vale? No me quiero repetir, ya está. No me quiero repetir mucho, ya está ahí dicho, ¿no? En resumen era todo ese tema de que, bueno, se manifiesta la fuerza en una roca, por ejemplo, más visible, pues lo mismo con el esfuerzo. Pero luego en el fluir, lo que fluye, como el agua, como el estar pasivo, pues no se manifiesta tanto, pero está más. Y de hecho, irte al gimnasio, reventarte ahí, yo sí que puede ser positivo, ¿no? De cosas que dice el Yados, reventarte ahí físicamente, pero oye, con ganas, con ilusión, con... Pues es que de hecho eso no es ser activo, eso es ser pasivo, en el fondo, aunque parezca una auténtica locura. ¿Pero por qué? Porque no estás gastando tu energía. Estás gastando energía de tu cuerpo, pero es que tú no eres tu cuerpo. Tú en realidad, eso para ti es un descanso, aunque para tu cuerpo pues sea cansarlo y luego estás cansado físicamente, pero no cansado de verdad, sino solo físicamente. No eres tú el cansado, sino tu cuerpo. Eso ha sido para ti en cambio un descanso. No te sientes más agotado, más sin energías, sino al contrario. Y bueno, con eso he resumido muy bien todo ese tema, pero aún así profundizo mucho mejor en esos vídeos. Entonces, claro, ahí lo veo muy bien. Ese al final, la semilla de gente como el Yados ya está ahí, en esa confusión de la sociedad. Y Yados así demuestra que no es que haya salido de la Matrix ni nada de eso, al contrario, es el más de la Matrix del mundo. Por eso le sigue a tanta gente de la sociedad y tiene tanta fama. Pero ¿quién no cree esas cosas en nuestra sociedad? Si es el primero que habla de no, rebelarte con tus padres, con tu entorno, no sé qué, pero si es lo que enseña prácticamente cualquier padre en nuestra sociedad, ¿qué me estás contando? El esfuerzo, esfuérzate, así eres productivo. La falsa productividad que nos han vendido. Entonces, claro, es normal en una persona que está tan obsesionada por tener, que tiene tanto, que luego cuando pare es ¡boom! ¡Boom! O sea, no porque esté inactivo en ese momento, que entonces estaría bien realmente, sino porque ya ha dejado, no sé cómo explicarlo o decirlo, ¿no? Ha dejado de estar distraído con otras cosas, ¿no? Ahora le toca afrontar que resulta que, pues bueno, en el fondo, que no lo quieran decir, pues están insatisfechos, ¿no? Que no veas, a pesar de todo. Y en lugar de afrontarlo, pues le da mucho miedo, ¿no? Entonces lo pasan fatal, tienen un vacío, tienen un... que te cagas. Ya no porque estén inactivos, sino por eso otro. Y entonces pues quieren seguir estando activos para distraerse de todo eso. Pero en verdad, cuando más activo estás, en un momento dado, en un instante dado, pero te sientes. Y solo que a lo mejor en un momento dado no se sienten tan mal como si, yo qué sé, no estuvieran con X actividad en concreto, ¿no? Con la que se distraen de mirar el que mira que tengo una vida insatisfecha y tal, pero a la larga, en verdad, están viviendo una vida peor que si estuviesen más pasivos, pero que de ahí sacarían la fuerza de verdad. O sea, ¿qué cojones de fuerza de ser macho, bueno, macho o hembra, que las hembras también pueden ser muy fuertes. Están al mismo nivel en ese sentido, en misma capacidad en ese sentido, para la fuerza, ¿no? Para ser personas fuertes. Pero
Pero él lo vende como una fuerza concreto masculina, ¿no? Que estaría muy bien si fuera real, pero ¿qué fuerza masculina tiene realmente? Cuando no... Es que... Cuando no estén esas cosas materiales de las que él habla, cuando no tenga sus abdominales, por ejemplo, por lo que habíamos hablado de que igual se queda parapléjico por algún accidente o lo que sea, cuando... ¿Qué? ¿Qué va a tener? ¿Qué va a tener? ¿Qué va a tener? ¿No es un fucking panza? ¿Qué conciencia tranquila de ganador tendrá, que se supone que tiene que tener? Porque según él, fíjate todo lo que ha aportado y lo grande que es. Pero ¿qué va a tener si resulta que siendo un fucking panza eres un fracasado? Y resulta que no te quieres a ti mismo. Lo demuestra, ¿no? Tanto Lambo, tanta historia, que no puede, por ejemplo, tener una pareja si no es un 10 de físico. Entonces tu pareja ahora resulta que le pasa lo mismo, de quedarse parapléjica o algo por el estilo, y no puede tener un buen físico porque no puede hacer ejercicio o lo que sea. Ya me da igual el interior, ya me da igual los valores que tenga realmente, que sean realmente importantes, que tanto defiende él o... Aunque bueno, se equivocan los valores, ¿no? Como decíamos, pero bueno, ya todo eso, ¿ah? Por supuesto, no todo el mundo llega a ese punto, ¿no? No todo el mundo está tan desesperado. Pero lo digo para que se vea como esa paradoja, ¿no? Esa paradoja de ser supuestamente realista, priorizando cosas materiales, y que son los mismos que se preocupan mucho por ti, ¿no? Pero es que son los mismos que para ellos no hay sentido ninguno en la vida sin ciertas cosas materiales. El día que falten, el día que estemos en una situación de no hay comida, cualquiera puede estirar la pata en cualquier momento, a lo mejor esos son los primeros que van a regalarte el cuello a ti, e incluso siendo supuestamente amigos del alma, o yo qué sé, porque es la desesperación. Sin esas cosas que ven tan prioritarias, ¿qué queda para ellos? Entonces, y sí, quizá lo que llamamos egoísmo muchas veces no es egoísmo, sino es esta clase de cosas. Es como una especie de desesperación disfrazada. Desesperación disfrazada, ¿no? Entonces, claro, ellos no son capaces de sentirse bien sin estar activos continuamente, porque entonces no estoy aportando. Entonces, ¿cómo voy a ser una persona que merezca la pena? ¿Okay? Por eso se preocupan tanto por otros, o tal y cual, ¿no? Pero es que, teniendo en cuenta lo que ya hemos dicho en otros vídeos, si lo habéis madurado también, todo ese tema en vuestra cabeza, ¿os dais cuenta de lo que significa todo esto? ¿Os acordáis en defensa del egocentrismo, ese vídeo, ¿no? Que decíamos que si no estás centrado en ti mismo, pues entonces al final acabas pisando el globo del otro, ¿no? Que es la vida del otro. Porque no tienes apenas autoconocimiento, no hay claridad. La claridad que da el estar tranquilo apenas la tienes. Entonces apenas la tienes para conocerte a ti mismo, conocer a otros. Entonces, ¿cómo vas a conocer a los otros y qué le viene bien a los otros si apenas tienes claridad para entender a otros y para entenderte a ti mismo, y por tanto entender mejor también a los otros al entenderte mejor a ti mismo, ¿no? ¿Y qué te viene bien? Entonces, claro, se convierte en una auténtica locura. La gente siente que no se puede sentir satisfecho si no está actuando, porque si no, pues no va a aportar apenas valor a la sociedad, ¿no? No va a poder dormir tranquilo. Entonces, y muchas veces les ocurre a muchas de estas personas esta clase de cosas, de hecho, pero, o al menos el no estar por una época tan activo, o bueno, o creer que no están tan activos, que eso es otra,
Hay mucha gente con depresión que se cree que está siendo muy inactiva porque no sale de la cama, pero es que eso no entienden bien lo que es la inactividad, como decíamos. Hay muchas cosas que parecen estar inactivo, como estar en la cama ahí todo rayado, pero en verdad es muy activo, y cosas que parecen muy activas pero son muy pasivas, como estar tú descansando pero matándote ahí a burpees, como dice el jazz. Coño, pues sí, eso sí se lo compro, ¿no? El hacer ejercicio ahí con ganas, con pasión. Pero es que eso no es ser activo. De lo que está enamorado el Yado, que él se enamoró de ese tipo de vida, o al menos le motivó, eso sí que es verdad, ¿no? Pero de eso que le dio tanta inspiración, y del que luego creó todo este dogma de mierda, toda esta secta también y todo este rollo, en realidad no es de esa superactividad, es de una inactividad, paradójicamente, pero él no lo sabe y no lo entiende, y le ha dado la vuelta. Entonces es muy curioso, porque las personas que creen que de haber algo bueno, pues ser activo es una de ellas. Las personas que, una de esas cosas, ¿no? Las personas que, la actividad, ¿no? El esfuerzo. Las personas que creen que el poner tus fuerzas es gastarlas, es esforzarse. Esas mismas personas sienten que si dejaran de ser tan activos, no se sentirían vacíos, porque apenas están aportando nada. Entonces, ¿no? Están siendo unos inútiles. Pero paradójicamente resulta que de esa manera tan activa, viviendo una vida activa, precisamente con el objetivo de ser útiles, de no sentirse unos putos inútiles, resulta que ahí es cuando están siendo malas personas. Están pisando el globo del otro sin darse cuenta, la vida del otro. Están sin entenderse bien a ellos mismos y entender bien a los otros. No tienen la tranquilidad y por tanto la claridad suficiente en su vida para entenderse a ellos y entender a los demás. Y entenderse a ellos para entender mejor a los demás también. ¿Y qué te vienen bien a los demás? Entendiendo también que te viene bien a ti, también que le vienen bien a los demás, al poder conocerlos mejor, al tener más claridad. Cuando tienes más claridad puedes escuchar mejor, puedes empatizar mejor. Cuando te conviertes en una persona que tiene más claridad en su vida y por tanto menos actividad, porque es que cuando uno está activo no está tranquilo, las cosas como son, no tiene tanta claridad, como mínimo no tiene mucha, desde luego. Pues entonces, cuando estás más inactivo, cuando vives una vida inactiva, desde luego vas a tener mucha más claridad en tu vida, mucho más escucha a los demás, mucha más empatía a los demás, mucho más autoconocimiento, y entonces también mejor conocimiento a los demás. Y por tanto, ¿de qué le viene bien a los demás? ¿De qué te viene bien a ti mismo? Y entonces ahí es cuando eres realmente alguien útil, cuando eres realmente una buena persona. Y de la otra manera estás que si centrándote en los otros y en cosas materiales y demás, pero no te centras en ti mismo y no sabes apenas, o sea, tienes una distorsión enorme de qué le viene bien al otro, de que no tienes esa claridad, no tienes ese conocimiento, no tienes. Y entonces haces y lo que estás haciendo es pisarle el globo al otro, la vida al otro, y no de ser mala persona. El egocéntrico entonces es el buena persona y el que no lo es el mala. Yados tristemente tiene razón en que sí que se preocupa por otros, en que cree que es para estar orgulloso, ¿no?, de lo que él hace, ¿no?, con las otras personas, lo que les ofrece, lo que contribuye a esas personas. Y de hecho él mismo dice en ese vídeo del podcast de Wordcast que hay que ver que no se puede ser egocéntrico, ¿no?, que
Al contrario, que entonces eres egoísta. Es la misma mentalidad de toda la vida que tanto suelen repetir pues los padres, los abuelos, los de tanta gente, de tanto rebelico que son, tan rebeldes, tan ovejas negras, y luego resulta que simplemente es lo que te decía tu padre o tu madre, pero estabas enfadado con ellos y sentiste que te hiciera falta, ¿no? Que te hacía falta que te dé la hostia, ¿no? El tipo ese que parece que sí que es más exitoso que tu padre o que tu madre. Saliste de una secta, ¿no? Del sistema educativo en el que estabas, que sí que es verdad, como dice el Yados, que prácticamente todos en nuestra sociedad los sistemas educativos son una gran caca. Bueno, pues es verdad. Eso es verdad, es que es verdad. Salir de una secta para entrar en otra. Salir de un sitio de mentalidad de esfuerzo, esfuérzate, y vivir ahí como locos sin apenas conciencia de lo que hacemos en el fondo, porque vamos ahí como zombies a un lado para otro. Sin permitirnos tener apenas claridad mental, ni siquiera con claridad seca, mejor dicho, para entrar en otro, igual, solo que distinto. Y da igual si hablamos de sectas supuestamente religiosas, cristianas, si hablamos del Yados, que mira que también habla de Dios y demás, si hablamos de centros educativos, incluso el colegio muchas veces. Es que de fondo está lo mismo, estas cosas que hablamos, de confundir el esfuerzo con poner tus fuerzas, de un montón de cosas como he dicho en este vídeo. Solo que en alguien como el Yados pues se da de manera extrema, de manera muy desarrollada, se da muchísimo. Es un ejemplo, un ejemplo de toda esa misión del esfuerzo, del ser activo, porque él es súper activo, todas estas cosas. Por eso gente como Yados pues hace famosa. Es más, gente incluso como Hitler, ¿verdad? O como Pedro Sánchez. En verdad tan solo están representando esa mentalidad tóxica que hay en la sociedad, dándole voz y dándole una falsa esperanza de mira, yo tengo éxito, aunque en realidad en el fondo están podridísimos por dentro. Y pues la verdad, aunque no también tenía muy preparado este vídeo, al igual que en todos mis vídeos, sé que la mayoría de cosas que digo son ciertas, las sé. Ya puede creerme que no quiera, ¿no? Lo de siempre. No me creáis solo porque lo digo, porque por esa misma regla de 3 pues podéis crear a un sectario como el Yados, ¿no? Pero tampoco os creáis lo primero que os digan, sobre todo, tampoco os creáis lo primero que os digan de ser críticos, que de eso también hablaremos en otros vídeos. Quizá muchas veces hay que contrastar información, pero muchas de las cosas que yo digo, aunque no las puedas contrastar, y si escuchando, simplemente escuchando mucho, abriéndote, dando esa oportunidad, viendo cómo se aplica muchas cosas que digo a la vida cotidiana, resulta que al final aprendes que muchas de las cosas que digo son ciertas. Cuando hay que ser críticos, hay que serlo de verdad. Cuando ser crítico se es bidireccionalmente, ¿no? Tanto con creer que algo es de una manera como con creer que no lo es, solo porque en un principio parezca imposible de saber o infundamentado. Pero bueno, ese es otro tema. Aunque también está bastante relacionado con todo esto, porque a diferencia del Yados, yo nunca voy a fomentar ni voy a recomendar el ser acríticos. Es más, es que el Yados, hay una parte de ese podcast en el que dice explícitamente con palabras que es lo que dijo. Concretamente era no sé qué, de que ciertos alumnos suyos le seguían, ¿no? Hacían lo que él decía sin cuestionar, como
como ¿cómo se dice? Como galardonándolos, ¿no? Como homenajeándolos, como diciendo, hostia, pues de puta madre, ¿sabes? En ese contexto se veía, claro, estaba como alabándolo, eso. Que le siguieran sin cuestionar. Ah, no, pero él no contribuye a que sean robots, sin personalidad, no, que va. O sea, él está propiciando ya descaradamente incluso el ser acríticos, el no cuestionar, y al que le cuestiona le dice, ah, tú eres un fucking panza o no sé qué. Yo, podéis creer en mí, podéis no creer en mí, a mí me la suda. Pero coño, me llenará el corazón muchísimo ver alguna vez en el futuro a alguien que me diga, oye, pues tú me ayudaste un montón, ¿sabes? Me abría a ti, a lo mejor al principio era escéptico en lo que decías, pues me abría a ti tal igual. Oye, me ayudaste muchísimo, mi vida cambió, no sé qué. Coño, me llenaría muchísimo el corazón. Pero sé que esa persona habrá sido crítica. Y habrá sido crítica conmigo también. Y ya podéis creer lo que queráis, y a mí me da igual. Pero si queréis alguna prueba de que yo, aunque le diga cómo vivir a la gente, pues no soy esa clase de gente, pues siempre tendréis el hecho de que yo pues nunca voy a recomendar haz esto sin cuestionar, nunca voy a estar claramente imponiendo cosas ahí o insultándote de sí, resulta que me dices que no, cosas claras, ¿no? De verdad, de que soy alguien que propicia el que no haya juicio crítico, al contrario, ¿no? Al contrario. Y pues bueno, y en vez de polarizar a los otros o contribuir a que se polaricen, que haya enfrentamientos de uno contra otros, al contrario, yo diré, oye, sí, puedes sepárate incluso, ¿no? De personas, o al menos separarse a nivel de tener una amistad, ¿no? De personas que no te aporten, puedes relacionarte con ellos, pero no tanto, pero no el recházalos, no te relaciones nada con ellos, nada, ni les veas, recházalos, odio hacia ellos, aunque no digas explícitamente que es odio, meterle odio o propiciarle odio, y no poco precisamente. Al contrario, yo hablo, perdón, y no solo lo hablo, sino que lo vivo, lo propicio. Quien quiera tener ojos para ver podrá verlo en mí y en otras personas, que somos así. Y también el que propiciamos que otras personas tengan personalidad, tengan más personalidad o vuelvan a tenerla, porque muchos están perdidos, ¿no? Y eso es lo que diferencia a un buen guía de verdad y a un guía sectario, a un mal guía. Esas cosas. Entonces, pues bueno, creo que hasta aquí por hoy. Ha sido como siempre un gusto y un placer. Y pues esto es todo. Hasta la próxima.